Presidenta, primero yo de verdad quiero darle las gracias porque nos ha permitido compartir con usted este recorrido con un lugar que es tan tristemente importante en la historia de nuestro país y donde usted también tiene un paso muy importante. Así que a propósito de los 50 años del golpe, primero que nada, muchas gracias por este momento. No, para mí también, muchas gracias. Creo que es muy importante que se haya sido este lugar para conmemorar los 50 años desde la experiencia personal. Yo creo que cada expresidente tiene una experiencia distinta. Para mí haber estado aquí en la villa 49 años atrás, o 48, perdón, años atrás, creo que era otra villa, digamos, no tenía el Parque de la Paz Villa Grimaldi que es ahora, ¿no? Pero justamente trae tristes recuerdos, pero también recuerdos de la solidaridad que se generaba entre las personas que estábamos en las mismas condiciones. Presidenta, lo primero, una pregunta así como muy personal, porque evidentemente venir acá hoy día con este parque que precisamente pretende recuperar la memoria, ¿cómo llega usted aquí? ¿Qué recuerdos tiene precisamente de esos momentos? Estamos hablando del 75, ¿no? 75, febrero del 75. Yo era de la Juventud Socialista. Sí, ¿no? Sí. Y acá nadie conocía la existencia de la Villa Grimaldi, había partido poco tiempo antes. Y habían tomado preso un grupo del MIR. ¿No? Ajá. Y una de las chicas que estaba presa, o que toman presa, bueno, la torturan, qué sé yo, y menciona a mi madre, ¿no? Y yo vivía con mi madre en esa casa, en el departamento, me puse con Apoquindo, y volví a almorzar a la casa y estaban mis sobrinos, porque mi cuñada que vivían en Australia, estaba en Chile de paso, y estaban los sobrinos en la casa. Cuando de repente tocan el timbre y aparecen dos señores, ¿no es verdad? Que eran un capitán y un comandante. Y nos dicen, bueno, somos de la DINA. Y se presentan así. Sí, vienen a hablar con nosotros, entran a la casa y se presentan, no nos dan los nombres, no dicen somos de la DINA. Y le dicen a mi mamá que han sabido que ella es ayudista del MIR y por lo tanto tenemos que irnos con ellos. Y por otro lado suena el teléfono y era mi pareja, que era el jefe del Partido Socialista. Y entonces me dice, teníamos como una sigla, ¿no? Para decirle estoy en problema. ¿Te recuerda usted la sigla? No la sigla exacta, pero después me dice no sé qué cosa. Sí, le digo, fulanita va a Dinamarca. Muy obvio, ¿no? Hoy día lo pienso que ingenuidad, sí, pero bueno, entonces supieron. Y bueno, nos metieron a un auto, después nos pararon ahí como cerca de otro centro de tortura en Ñuñoa, nos pusieron la venda y nos trajeron acá. A mí me llevaron a donde estaban las mujeres. Acá. Que es esta zona que está aquí, sí, y que la vamos a recorrer, que está exactamente ahí atrás. Y a mi madre la llevaron a la torre, pero eso lo supe después. ¿Estuvo cuántos días acá, Presidenta? Aquí yo estuve como 10 días y después me llevaron a Cuatro Álamos. A Cuatro Álamos. Sí. Que es otro centro de tortura. Claro, que hoy día es el Sename. Sí. Esto es una reconstrucción que se hizo, probablemente usted recordará, si es que no sé si le tocó estar acá. A esto le llamaban las casas Corby, porque eran centros de detención mucho más pequeños, de 1 metro por 1, donde había hasta 4 o 5 personas. No, a mí no me tocó estar en esta, me tocó estar en una más larga. Como que eran las que estaban acá. Claro, con camarotes. Más personas, con camarotes, sí, que sí, creo que eran con 2 pisos y mucha gente, 10, 12 personas en una misma... Sí, sí. Pero en general, o sea, el periodo que yo estuve era como que uno por cama, digamos. No es que estuviéramos varios en una cama. ¿Y usted le tocó estar ahí todo ese tiempo entonces? Claro, pero estaba lleno, o sea, todo. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, yo como digo, uno llegaba vendado y al baño incluso tenía que ir vendado, entonces uno no veía mucho la distribución espacial de todo, ¿no? Pero yo creo que sí, que era por acá efectivamente. Y por eso que hemos escuchado ruidos de allá y de la iglesia al frente. Sí. Y nos dejaban ir al baño un par de veces. Y bueno, hay una historia muy bonita que mi mamá no sabía nada, si yo estaba viva, si estaba bien, no sabía nada. Y entonces en algún momento nos dejaron, había una
tina y un water y un lavamanos. Y nos dejaron que laváramos la ropa, porque llevábamos todos esos días sin cambiarnos ropa. Y mi mamá la llevan al mismo baño y ve mi camisa. Su ropa. Su ropa. Y la reconoce la ropa de usted. Y entonces dice, está bien, viva. está lavado, está viva, sí. Y yo también preguntaba, ¿dónde está mi mamá? Entonces me decían, está en la torre, me dijeron. ¿Presidenta? Sí. Y acá, porque todo esto está muy cerca, son solamente metros que separan de otros. Acá está. Claro, ahí era donde sí, pues nosotros escuchábamos como parrilla, o sea, escuchábamos la gente que gritaba cuando le ponían la parrilla, que sea eléctrica, que se llama. Es que, Presidenta, estamos hablando de los 50 años y probablemente para usted es parte de su vida, ¿no? De su acervo cultural, tener que escuchar, hablar de parrilla y escuchar cómo nos parrillamos. Hay mucha gente que no sabe, gente joven que nació mucho después de eso. Bueno, era una forma de tortura, ¿no es verdad? Que a la gente la amarraba en una parrilla, en una especie de parrilla, una especie de catre, Como catre metálico. Claro, y le aplicaban electricidad, ¿no? En distintas partes del cuerpo. Y eso ocurría acá. Sí. Y ustedes estaban detenidas. Y le tiraban agua para que fuera más fuerte la conducción. Entonces, a mí no me parrillaron, ¿eh? No me parrillaron. Me maltrato, abuso en el sentido físico, pero no Llegó a eso. No. Y yo creo que no, porque justamente, como le contaba, cuando sale Clodomiro Almeida, hace una gran campaña. Y además mi tío que era, bueno, lo llamaron cuando él era director general de Aeronáutica Civil, general creo que Biel. Cuando cae Allende, por supuesto, lo sacan de inmediato, pero era un general de la Fuerza Aérea, mayor que general Lee. Entonces mi tío Osvaldo llama de inmediato al general Lee y le dice, oye, sabemos que Michelle y Ángela están presas. No sabían dónde estaban. No sabemos dónde, pero por favor, o sea, porque que la contradicción es muy curiosa, porque el general Lee nos conocía, si era amigo de mi padre de toda la vida. De hecho, hicieron juntos el servicio militar y después pasaron a ser oficiales. Y cuando nosotros fuimos a Estados Unidos, él se quedaba a cargo de todas las cosas de mi papá. Pero lo sorprendente para mí en todo esto es cómo pasamos de ser gente que habíamos vivido en los mismos barrios, en las mismas bases de la Fuerza Aérea, a ser enemigos. Y que por tanto podía ser torturado, tratado muy mal. Y eso es lo que yo digo, porque esto no nos puede volver a pasar nunca más en el país. O sea, de repente uno siente cuando escucha gente hablar y tildar al otro de A, B o C, hoy día me refiero, uno dice, no podemos llegar a una polarización tal de que veamos al otro como un enemigo. ¿Y esas campanas, vamos a hablar de eso adelante, pero esas campanadas de alerta a usted le están sonando? ¿Ha visto algunas cosas que diga? Sí, me suena, pero ahí podemos conversar más ratito si le parece. Solo para saber, Presidenta, cuando usted estaba aquí, usted ingresa en febrero del 75, su papá ya había muerto. Sí, ya había muerto. Él murió en marzo del 74. Estando detenido, siendo torturado. Claro. Fallece en esas condiciones. Fallece en esas condiciones. O sea, usted cuando llega acá ya había perdido a su padre. Estábamos ya mi mamá y yo solas, digamos. Me llevaron a interrogar y claro, yo no tenía nada que ver con el MIR, no conocía a ninguna de las personas que estaban ahí. Entonces, bueno, el señor que me toma todo el interrogatorio, como 3, 4 horas, no recuerdo, fue larguísimo. ¿Todo esto con el rostro vendado? Sí, con el rostro vendado, no se identifican para no saber quiénes son. Y yo siempre cuento una anécdota, porque él me hace todo el interrogatorio súper duro, y después de repente me dice, usted está en quinto de medicina. Ya. Mi hija quiere estudiar medicina, ¿qué consejo me daría para que yo le dé a ella? En medio del interrogatorio. Claro, y yo decía, a que alguien se volvió loco, en realidad era como muy curioso. Y yo me animé a darle consejo, porque dije, mira, dígale que estudie harto. ¿Y eso no sería una técnica como para ablandarla? No, porque eso fue el final. Pero yo decía, pero este tipo, ¿cómo se divide su cabeza? ¿no? Entre la persona que la interroga, eventualmente la tortura. Y un padre con una persona con la cual está tratando maltrato oral, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y después de eso, no sé si el día siguiente o qué, viene, está el que yo supuse y era, ¿cómo se llama? El que era el jefe de la DINA. Y se me acerca y dice, esta es nadie, la pueden liberar. ¿Qué Contreras? Sí, Contreras, el mamo, sí. Yo estaba vendada, pero uno podía identificar la voz y por aspecto así como grande, físico, claro. Pero además de eso, bueno, también me interrogaron sobre el Partido Socialista.
Y yo, claro, yo estaba activa en el Partido Socialista, pero obviamente no delaté a nadie. Dije, no, yo hago cosas menores, qué sé yo. Entonces, como que no les parecía una persona de interés, entonces me sacaron de aquí y mandaron a Cuatro Álamos. Pero lo interesante es que de repente, no sé por qué, yo me entero que en la sala al lado está mi mamá. Ya. Entonces, que usted no había tenido ninguna información de dónde estaba ella después de esta separación acá. Entonces lo que hacíamos cuando ya como que oscurecía, abríamos la ventana que era enrejada y ella hacía lo propio y hablábamos por la rendija, digamos, no nos veíamos, pero hablábamos, ¿no? Yo volví a ver a mi madre cuando me llevaron de Cuatro Álamos, me soltaron. Me dejaron en la calle, no sé, ni un peso, tuve que caminar un montón hasta llegar a mi casa, porque Cuatro Álamos estaba por allá abajo, ¿no? Y hasta Vespucio, con Apoquindo, donde yo vivía. Y no sabía nada de mi madre. Entonces, en eso me llama por teléfono el subsecretario de Aviación y me dice, mire, a su mamá la vamos a expulsar del país. ¿Usted quiere ser expulsado o no? Yo le dije, no, de ninguna manera, muchas gracias. Pero sí quiero irme con mi mamá. Me voy a ir con mi mamá. Entonces, la próxima vez que la vi a mi madre fue cuando llegamos y ella la habían llevado primero a la PDI. Sí. Y de ahí, ¿En Borgoño? En Borgoño, sí, y de ahí la llevaron al aeropuerto, ¿no? Entonces ahí nos juntamos. Y después en el avión, pero lo hablamos todo, así todo. Y sí. Así que fue muy emocionante encontrarse con ella y verla que estaba viva. Estaba viva. Sí, y para ella lo mismo. Para nosotros había sido una tremenda pérdida haber perdido a mi papá, digamos, por la tortura. Entonces fue muy emocionante volvernos a encontrar. Yo no recuerdo en qué parte, pero mi madre ha estado por allá arriba, no sé, en alguna parte. Yo nunca he querido subir acá, No, y es muy complejo. Sí, además, una escalera que a lo mejor a esa edad hubiera podido, pero ahora no es bien difícil. Bueno. Había guardia, o sea, había gente que torturaba, había otros que eran guardias. Y un día que ella estaba, la sacaron a pasear por aquí, me imagino, al aire libre, un ratito. Y mi mamá era fumadora. Y el guardia que estaba, bueno, iba a vendar, y el guardia le dice... ¿Usted fuma, señora Ángela? Le dice, no, yo soy de la aviación. Y me da pena verla en estas condiciones. Entonces mi mamá le dice algo así como, ¿y tendrá un puchito? Entonces ahí él le dio el puchito y fumó. Entonces después me contaba que eso fue como un momento de gloria, ver el cielo. Un momento de humanidad. De humanidad. Ver el cielo, respirar aire puro, de estar encerrada en una cosa muy chica, un cubículo donde no podía atenderse, tenía que estar sentada todo el rato. Y poder ver y fumarse un puchito. Eso fueron como esas pequeñas cosas en la vida, ¿no? Que de repente una las valora tanto. Entonces, y otra anécdota que tuvo también, que digo esto porque es un gesto de humanidad. Cuando estuvo en Borgoño, hubo un detective que la trató bien, le dio cafecito, no sé qué más. Y se dio la situación, fíjese, que mi mamá se lo contó en algún momento al jefe de la PDI en ese momento y lo encontraron y se juntaron. Con la persona que estuvo con ella en Borgoño. Y que la trató bien, no sé si le permitió que se duchara o algo así. Entonces también hay gestos de humanidad de repente, ¿no? Sí. Presidenta, ya terminado el recorrido un poco más tranquila, volver acá 50 años después, viendo cómo está también nuestro país más polarizado quizás hace 10 años cuando se cumplieron los 40, que usted también estuvo acá. ¿Qué le dice eso a usted? A ver, en ese sentido también encuentro que es importante haber hecho este programa aquí en La Villa, porque el 70% de los chilenos no había nacido para el golpe de Estado. Por lo tanto, muchos de ellos supieron algo, pero no todo. Y muchos de ellos, en sus familias, han recibido una información, yo diría, sesgada. Porque cuando uno ve encuestas que dicen que hay un porcentaje no menor de población que cree que la democracia da lo mismo que la dictadura, o que creen que el mejor gobernante de la historia de Chile es Augusto Pinochet, uno dice, qué horror, aquí estamos ante un peligro. El problema es que, además de polarizado, hay negación de lo que pasó y hay justificación de lo que pasó. Entonces yo siento, mira, tú puedes pensar políticamente lo que quieras, pero hay ciertos límites y uno de los límites es la verdad.
y la memoria histórica. Porque cuando no hay memoria histórica, los pueblos que no tienen memoria histórica muchas veces están condenados a repetirla, ¿no? Y en ese sentido es que a mí me parece tan grave esto. Sus recuerdos sobre el día del golpe, ¿qué recuerdos tiene? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué pasa con su padre, con su madre, con usted misma? Bueno, en esos días había muchos rumores de que Patria y Libertad, ¿no? Y otros grupos de ultraderecha se iban a tomar las universidades, las escuelas. Entonces un grupo nos quedamos ahí, adentro, durmiendo en la escuela de medicina. Entonces, en la mañana temprano, de repente alguien dice, oye, algo está pasando. Entre medio yo fui a la casa de otro dirigente que estaba ahí a la vuelta también, y estábamos ahí cuando escuchamos las últimas palabras de Allende en la radio. Entonces ahí nos fuimos a vuelta a la escuela y ahí subimos a la azotea a ver si veíamos algo de La Moneda y ahí pasaban los Hawker Hunter y bombardeaban La Moneda. Bueno, y ahí nos quedamos como 3 días hasta que se levantó el toque de queda. Bueno, ahí hablé por teléfono con mi mamá, no sabíamos nada de mi papá, qué sé yo. Y, bueno, entre medio, no recuerdo cómo supimos que el presidente Allende había muerto. A todo esto después me cuentan mi padre y mi madre que en la noche del 10, a él lo llaman y le dicen, hay rumores de que va a haber golpe de Estado. Y mi papá, que obviamente no estaba metido porque sabían que él era un hombre que no iba a estar con un golpe de Estado, dice, no, cabros, eso, váyanse a dormir, tranquilo. Como a las 2 de la mañana. Pero él quedó, notó mucho ruido de autos, nosotros vivíamos en una población de la Fuerza Aérea. Y salió a mirar y no había ni un auto de los generales. Entonces él se fue a la escuela, bueno, pero el 11 se fue a la oficina. Y allá lo detuvieron, qué sé yo, y ahí empezó todo su cautiverio y detención. Mi papá estuvo hospitalizado, o sea, estuvo detenido, después estuvo en Colina, después, bueno, y ahí siempre me contaba que un día va al baño y cuando vuelve le habían dejado un arma para que se suicidara. Él, por supuesto, se la entregó al guardia. Y después hizo un infarto y lo llevaron al hospital de la Fuerza Aérea. Y ahí le mandaron unos días a convalecencia a la casa, al departamento donde yo vivía con mi mamá. Pero de ahí se lo llevaron de vuelta a la cárcel pública y ahí lo empezaron a maltratar y después lo llevaron a la Academia de Guerra también. Estuvo en distintos lados. Y lo presionaban y le decían... Y maltratado por sus antiguos compañeros de rama. Claro, maltratado por compañeros de rama. No le pusieron electricidad, pero lo dejaban horas con los brazos amarrados, parados, de pie, sin agua, sin comer. No, sí hubo maltrato. Y mi papá, cuando estaba preso en la casa, decía, si a uno no le gusta un presidente, en la próxima elección lo sacan. Pero golpe de Estado. ¿Cómo hacer golpe de Estado? Yo soy un constitucionalista. No puedo aceptar un golpe de Estado. ¿Era inevitable el golpe, cree usted? No era inevitable. No era inevitable. ¿Cómo podría haberse evitado? Porque fíjese que el presidente Elwin en su memoria se pregunta, sí. Todavía me pregunto qué debiéramos haber hecho para haber evitado. Yo creo que haber puesto el interés del país sobre cualquier cosa. Para mí, el golpe es el fracaso de la política. Es la incapacidad de la política de poder entender que lo que puede venir es mucho más grave que el problema que si uno hubiera sido capaz, porque Allende trató muchas veces de llegar a acuerdos y no se lograron. Presidenta, y llegando aquí a este punto, en este lugar, 50 años después, ¿cómo percibe usted que está nuestra democracia? Se lo pregunto porque usted en el recorrido me plantea en un momento que siente algunas campanadas de alerta a propósito de descalificaciones del adversario político como un enemigo, como la poca valoración de la democracia, como la reaparición del negacionismo. Bueno, a mí me parece peligroso. Yo he visto odio en alguna gente. He visto indiferencia en otros, ¿no? Hay gente que dice que el contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Y cuáles son estos signos de odio que usted ha visto? Bueno, ciertos como declaraciones públicas, ¿no? El tono de la discusión. Yo viví como mujer, presidenta, el odio de algunas personas de manera y eso que yo no soy la persona que ande tratando mal a nadie, pues, ¿verdad? Pero disimulado, así como la gorda o
la neurótica o la incapaz de tomar decisiones, o no tomaba decisiones o tomaba decisiones muy apresuradas. O sea, uno tiene por dónde salir bien, ¿eh? cuando le tienen mala. Entonces yo también veo eso hoy día. ¿Usted vivió esa descalificación? Descalificaciones sin duda, por el hecho de ser la primera mujer presidenta también. Pero ¿usted diría que hoy día es más intenso eso? A ver, yo le quiero decir que al presidente Boric, cuando salió electo, le dije, mira Gabriel, bueno, como es más joven, pero tú tienes... ¿Cuándo fue a su casa? Sí, a ti te va, después que salió electo, porque fue primero antes, pues, fue después. Le dije, a ti te va a pasar lo mismo por ser joven que a mí me pasó por ser mujer. Y por lo tanto, prepárate para eso. Porque hay mucha descalificación también en esa lógica como estos niños, estos chiquillos, ¿no? Hay otras peores, pero... Sí, por supuesto. Pero lo que yo creo es que más allá de que la política hay derecho de pensar diferente, a mí me preocupan otras señales, como en la discusión de la Constitución, ciertas enmiendas que implican retroceso a los derechos de las mujeres, o retroceso... Las enmiendas de los republicanos, concretamente, que son usted sabe, el Partido Republicano es, después de la democracia cristiana de los 60, el segundo partido con mayor votación individual en la historia de nuestro país. Es cierto, sí. ¿Eso qué le parece a usted? Un partido que está a la derecha de la derecha y que reivindica, entre otras cosas, la figura de Pinochet. Bueno, eso es uno de los temas que a mí me tiene muy interesado, entender lo que le ha pasado a la sociedad chilena y al electorado chileno. Lo que necesitamos es que la gente sepa lo que sucedió para que nos cuidemos como sociedad. Hay que aprender las lecciones del pasado. Si no se aprenden, la historia dice que pueden reproducirse. Presidente, le quiero dar las gracias por estos minutos de su tiempo, por haber vuelto a este lugar después de tantos años y compartir su recuerdo con nosotros. Que tenga una buena jornada, muy amable. Gracias, Iván, igualmente.